Modificaciones al reglamento de propiedad horizontal. Bueno, aunque ya hemos tratado muchas veces este tema, vamos a profundizar un poco a solicitud de la revista Propiedad Horizontal respecto a qué se puede modificar y cómo se deben modificar los reglamentos de propiedad horizontal. Iniciamos con la premisa mayor que para poder reformar el reglamento de propiedad horizontal a la luz del artículo 46, numeral 5 de la ley 675 del 2001, obliga que sea con el 70% de los coeficientes de copropiedad. Una vez se hace estas reformas, debe llevarse a escritura pública y realizar el respectivo registro en cada unidad privada que hace parte del edificio o conjunto. Entremos a analizar qué se puede reformar dentro del reglamento de propiedad horizontal, y tenemos obligatoriamente que irnos al artículo 5 de la ley 675 del 2001, donde podemos ver que existe unos segmentos determinados, una parte que es urbanística, otra parte que es de disponibilidad de la propiedad común, y otro es del manejo de la persona jurídica. Entonces, en cuanto a lo que es el cambio urbanístico, obligatoriamente nos genera un cambio de licencia urbanística. De ahí, si cogemos los primeros puntos que trae el artículo 5, que es lo mínimo que debe tener un reglamento, vemos que los primeros componentes son componentes urbanísticos: el nombre de identificación del propietario, el nombre distintivo del edificio o conjunto que va pegado en la misma licencia, la determinación de los terrenos el cual hacen parte de la licencia urbanística, la identificación de cada uno de los bienes privados que hacen parte de la copropiedad, ¿sí? La determinación de los bienes, qué uso vienen dentro dentro de la parte urbanística. Y para poder cambiar cualquier situación de estas, tendríamos que hablar desde el punto de vista de la licencia, más no de la voluntad de los copropietarios. Existe también el numeral 7, que habla sobre la destinación de los bienes, y se requeriría, para poderle cambiar el uso que está permitido en la licencia, adelantar una licencia de destinación, porque no puedo yo cambiarle el uso al arbitrio de un residencial a una oficina o dotacional. Tendría la obligación de irme a reformar la licencia, porque los usos que están permitidos respecto a ese edificio lo determina la misma licencia. Pero hay cuestiones que sí puede entrar a reformar en forma directa la Asamblea General de Copropietarios. Uno, la destinación de los bienes comunes, indicar cuáles son los bienes, cuáles bienes tienen carácter de esenciales y cuáles se le asigna a determinadas personas del edificio. Hemos hablado en otras charlas aquí en la revista Propiedad Horizontal que para poder generar los bienes comunes de uso exclusivo tendremos que irnos al artículo 22 y 23 de la ley 675. En el caso de parqueaderos, que se maneje con un criterio de equidad, que no sean bienes comunes esenciales, que entren precisamente a manejar aspectos que tengan que ver con la misma copropiedad y que no afecte los intereses de movilidad ni afecte a las unidades privadas. Eso lo podemos determinar en una asamblea y no tendríamos que ni reformar una licencia, sino queda al arbitrio, siempre que se cumpla con los parámetros del artículo 22 y 23 de la ley. En cuanto a los coeficientes y módulos de contribución, obligatoriamente tendremos para lo que son los coeficientes, la ley en el artículo 28 establece en forma taxativa las únicas formas en que se puede establecer la reforma de los reglamentos, el cual los invito a que lo lean, pero en realidad consiste en que haya quedado mal aritméticamente. Después vamos a tomar un ejemplo: se hizo la suma de dos torres y los coeficientes dan el 200%, entonces estaríamos en un error aritmético, lo que se permitiría
hacer una reforma de los coeficientes. 2, cuando hemos desafectado determinados bienes comunes de la copropiedad para volverlos privados. 3, cuando hay una destinación específica. Y 4, cuando haya extinción de una parte de las áreas privadas, lo que alteraría en un momento dado la calificación de esos coeficientes. La ley en el artículo 28 establece en forma taxativa, no hay otra forma para generar el cambio de coeficientes como tal. Los módulos de contribución, que sí se refiere a la capacidad de uso y sectorización dependiendo de las áreas comunes, estos pueden ser cambiados simplemente con el 70%. Lo que sí en realidad es la razón de casi todas las modificaciones son el reglamento interno y el manejo de los órganos de administración, es decir, cómo funciona la asamblea, cómo funciona el consejo, el comité de convivencia, si quieren elaborar otros comités, cuál va a ser el reglamento interno. En unos lugares lo llaman manual de convivencia, pero es el mismo reglamento interno donde se generan unas normas de conducta que en una u otra forma afectan la capacidad de dominio. Ninguna disposición que se haga de cambio puede afectar precisamente la ley, y lo dice muy claramente el artículo 5, que cualquier modificación o cualquier norma que se establezca contraria a la ley se considerará como no escrito. Otra de las modificaciones que podemos realizar en el reglamento de propiedad horizontal son cuestiones adicionales. Hay propiedades horizontales muy especializadas. Tomemos el caso cementerios que están adscritos a propiedad horizontal, zonas francas, clínicas que requieren una reglamentación adicional a la de convivencia, sino del mismo manejo. Estas reglamentaciones, para que tenga efecto ante terceros, es obligatorio que esté dentro del mismo reglamento, y por eso permite las modificaciones reglamentarias. Para concluir, en general podemos decir que los cambios sustanciales de los reglamentos de propiedad horizontal están en las afectaciones del derecho, las reglamentaciones, las sanciones para poder que se cumpla dichas obligaciones, el debido proceso para la imposición de sanciones. Eso es lo que podríamos entrar a modificar en el reglamento de propiedad horizontal, y que, basados en el artículo 46, numeral 5, debe hacerse con la aprobación del 70% de los coeficientes de copropiedad. Quiero agradecer muy especialmente a la revista Propiedad Horizontal por esta invitación, y a todos ustedes por oír este video.